Y lo vamos a hacer de una manera que les sirva para ustedes. Indicaciones, medidas generales. Vamos a comenzar. Es obvio que un paciente va a estar en EPO y con sonda nasogástrica u orogástrica, ¿no? Siempre en el control de signos vitales y control general por la enfermería pongan qué, qué quieren saber. ¿Se acuerdan aquí que pondríamos frecuencia respiratoria o para empezar, frecuencia cardíaca si gustan, presión arterial, reposo absoluto obviamente, el aseo bucal con clorexidina, vendaje estricto de extremidades inferiores? Acá, esto de vendaje estricto, yo en los últimos 3, 4 años le estoy aumentando algo. Le pongo aquí un paréntesis y le pongo que el vendaje sea 3 horas, luego lo desvendan por unos 10 a 15 minutos, luego lo vuelven a vendar. ¿Por qué? Porque está demostrado hoy en día que esto del vendaje no sirve para nada, porque solo lo estás comprimiendo si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que servir? Que le estés moviendo. Y eso, no sé si alguno de ustedes ha notado, por ejemplo, en clínicas bien grandes de aquí de Cochabamba, entre ellas, por ejemplo, está la Clínica Los Ángeles, el Univalle, especialmente la del norte, si han visto, cuando yo he ido a operar sus clínicas, tienen unos masajeadores, ¿ya? Entonces no vendan al paciente cuando tiene esa tendencia a hacer trombosis y demás. Te ponen ese masajeador, tanto en la cirugía como cuando estás en salas, ¿no? Entonces ese masajeador va masajeando, es la idea, ¿no? Para que bombee toda esa sangre. Pero vendarte y nada más, ¿no? Hoy en día está demostrado que no sirve para nada. Pero si vendas y desvendas, vendas y desvendas, sí tendría coherencia. El control neurológico cada 10 minutos, pero tienen que poner qué. Yo le pongo reflejos pupilares, obviamente, 1, 2. Además le pongo los controles del Glasgow y del porno. Y medidas de control de la temperatura, si la temperatura fuera mayor a 37, informar a médico tratante. Dentro de eso, igual entra la parte respiratoria, ¿no? Oxígeno húmedo por puntas nasales a 1 a 2 litros por minuto, siempre. Y esto estamos hablando ahorita de neurológicos, ¿no? Siempre pónganle esto. ¿Por qué? Si recuerdan, yo les había mencionado ya algo, pero ahora lo vamos a recordar bien. Toda vez que les llega a la guardia un paciente neurológico, ¿qué significa neurológico? Sería aquel que tenga TEC, que tenga alteración de la conciencia, que esté con coma, ¿me entienden? Cefaleas y demás. Acuérdense de algo, que algo ha pasado ahí arriba, ¿no ven? La parte cerebral en el encéfalo, y que le puede estar causando un edema. El más genérico sería justamente un trauma, un pequeño golpe del haber sufrido, entonces me está generando un edema cerebral. Entonces, ese edema cerebral, ¿cómo lo combato? ¿Qué le doy para el edema cerebral? Y lo que le voy a dar siempre va a ser oxígeno. Pero algunos de ustedes me dirán, pero está saturando 98, 99, no importa, pónganle a 1 a 2 litros. ¿Por qué? Porque el aumentar la cantidad de oxígeno de la que ya tenías va a disminuir el edema cerebral. 1. Segundo, ponerle una cabecera alta. Para eso obviamente ya tendrían que haber descartado con una cervical lateral que haya un daño en la columna cervical, ¿no? Y tercero, aparte de hacer estas cosas, que sería lo básico, digamos que hasta en la casa tenemos el ponerle más almohada, o sea, subirle la cabecera, el ponerle oxígeno. El tercero ya es usar drogas. Y eso vamos a ver más adelante. Solución hipertónica y monitor. ¿Ya? Esto de aumentar el oxígeno húmedo, solo si satura menor a 92 por puntas nasales a 2 litros o ponerle máscara simple, siempre pónganlo. Y esto ya siempre ellos saben que les recomiendo igual como auditor. La parte legal siempre resguárdense. No crean de que, pero cuando yo estaba en mi guardia, el paciente estaba bien y tranquilo y así en la guardia de tal persona que está complicado. No. Cuando revisamos, cuando hacemos peritajes, revisamos además si ustedes se han antecedido a los hechos. Eso habla ya muy bien de este médico, ¿no? Que ustedes lo hayan internado, aunque faltaba un minuto para que salgan de la guardia, pero han puesto su indicación. Oxígeno húmedo por mascarilla con reservorio con reinhalación parcial a 10 litros por minuto. Alistar equipo de intubación orotraqueal. Con eso, con tan solo esa indicación ya les has dicho que ese paciente estaba mal y que en algún momento te iba a hacer paro. Ahora, si el médico que ha entrado después de vos no le ha aportado importancia y demás, y se ha muerto el paciente en sus manos, ya es culpa de él, ¿no? Pero si tú no has puesto, es culpa de los dos. Intubación orotraqueal, imagínense que la han intubado. Tienen que poner, ¿por qué lo han intubado? ¿Me entienden? Y eso es otro dato que a veces algunos olvidan.
Si se han fijado, cuando ustedes a lo menos estaban internos, les hacían poner notas, ¿no? Nota, ¿por qué le han puesto, digamos, por qué le hemos operado, ¿no? Y ponemos una nota postquirúrgica, diagnóstico, hallazgo, demás cosas. ¿Por qué le hemos puesto vía central? Le ponemos. Pero cuando intuban, si se han fijado, nadie pone ni quién ha intubado, ni a quién han intubado, ni por qué han intubado. Debería de estar. Soluciones. Siempre hablen de 2 vías y pongan siempre de esta manera. Si fueran 2 vías periféricas, la mejor de las 2, pónganlo siempre arriba. Si la vía tienes una vía periférica y una venotomía o vía central en la otra, siempre la vía periférica va arriba. ¿Ya? Siempre es la vía 1. La lógica manda de que esta vía 1 es la que en teoría no has generado, si quieren, una injuria, ¿no? O sea, no he tenido que hacerle algo más, es una vía, con un Venocat y nada más. Y por esta le vamos a poner soluciones a cholo, pueden transfundirle igual. Por la vía 2, puede ser venotomía o vía central. Ahora, pregunta para ustedes, a ver qué recuerdan. ¿Por cuál de esas 3 que les he marcado? Una vía Venocat, venotomía o vía central, ¿por cuál sería la mejor vía para transfundir? A ver, Stuart. A ver, Adriana, si quieres responder. Tal vez también dependiendo de cómo están nuestras vías, ¿no? Tal vez no tenemos vías periféricas, entonces sí o sí tendríamos que usar una vía central, pero si tenemos las vías periféricas, más que todo sería por vía periférica, tal vez por algún riesgo de alguna infección que podamos poner al canalizar o algo para prevenir eso, podría ser. No, antes de que me respondan los demás. Y se los voy a decir porque me ha pasado justo el otro día un paciente crítico que estaba operando, pero ya estaba, digamos, estaba con shock séptico, hipovolémico, o sea, tenía todo ese paciente para fallecer. Me animé a operarlo porque la familia lo pidió. Y el paciente, la cirugía perfecta, pero ha fallecido por el manejo. ¿Por qué? Porque en el trans le han transfundido y han hecho lo que saben que yo odio, transfusión masiva, primero. Segundo, han hecho lo que yo más odio en la vida, que le transfundan por vía central. Y no se han dado cuenta ellos, pero llegado el momento, ¿qué ha pasado? No ha cambiado en nada, si quieren saberlo después de las 4 o 5 horas que ha pasado, la cantidad de hemoglobina hematocrítica. Nada, no ha variado en un centro. Pero si me preguntan, ¿y en la cirugía de sangrado? No, la cirugía quedó tan limpia de que no ha sido, digamos, culpa del cirujano, ha sido manejo trans y postquirúrgico del componente sanguíneo. Y lo más chistoso, como les digo, es que ha fallecido, que ha muerto. Y ahora entonces, vean cuán importante es esa cosita, saber por qué. A ver, ¿quién quería responder? Stuart, a ver, estaba preguntando por Stuart. Está Stuart, dale Stuart. Doc, ¿no será porque el calibre del catéter venoso central es menos? Qué capo. Porque la luz es más pequeña del catéter venoso central, mientras que de una vía periférica el catéter se puede obstruir, se puede coagular ahí la sangre y ya no puede pasar el componente. Ya las has arruinado, estaba haciendo bien. Para todos, es por el diámetro. ¿Alguna vez han visto? Han debido ver todos, ¿no? Vía central. ¿Cuánto es el lumen? Es más o menos entre 1 a 2 milímetros, ¿no? De diámetro versus una venotomía, que ustedes mismos lo han dicho. Generalmente yo ni siquiera les pongo alita, les pongo a veces el mismo equipo. Encuentro la vena más gruesa y le pongo el mismo equipo de venotomía. O inclusive a eso también está el hecho de ponerle un Venocat grueso, pero no. Entonces, quiero que se pongan a pensar algo que alguna vez ya les he dicho igual. Los glóbulos rojos viven 120 días, ¿no? Pero ¿acaso todos han nacido el mismo día? Ahora imagínense que le estás forzando a que entre por una vía tan delgadita, se está golpeando contra el lumen, contra la luz, contra el Venocat, y quieres, peor todavía en la vía central, contra todo ese trayecto largo que tiene, ¿no? Entonces, todo eso influye, ¿ya? Un tip que les voy a dar si quieren saberlo para transfusiones, para que les vaya bien, eso yo lo hacía con una amiga cuando opera en la privada, con pacientes críticos.
Lo que hace ella es, de manera bien, pónganse, cautelosa, lo que hace, si se ubican las bolsas, ¿no? Las bolsas de transfusión, no están totalmente llenas, entonces ella les llena el restante que tiene la capacidad con solución ringelactato fisiológico, ¿ya? Eso. ¿Y qué hace con eso? Lo diluye un poco, entonces va a entrar más fácil y los glóbulos rojos no van a golpear, justamente, equivale el término en su totalidad, contra las paredes de la luz y no van a morir todos. Segunda cosa, que a ver en ese paciente, ya que le estoy comentando este caso, que ha fallecido después, quieren saber, pero no, ya no era la cirugía, era el post y el trans. ¿Por qué más ha fallecido? Porque esa sangre no le ha servido de nada. ¿Por qué? Porque primero, de que era mucha cantidad que les he enseñado, inmunomodulación, ya todo lo que ya le he hecho yo después, ya cuando hemos salido todo, ya era demasiado tarde, ya pasó su tiempo. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa más? De que ustedes también tienen que acordarse, no sé si alguna vez han repasado, ¿qué tiene el concentrado de glóbulos rojos para que se mantenga, porque dura bastante tiempo, ¿no? Guardado, ¿no es cierto? Su preservante es citrato. Sí. ¿Han leído? A ver, sí, sí. Altera la coagulación el citrato. Dale, ¿qué más? Dale. Al calcio, doctor. Secuestra el calcio y a lo cual así inhibe el sistema de coagulación. Porque si se acuerdan, el calcio es un activador, ¿no? Del factor 7 y del factor 10 y también del 12. Entonces, en varios lugares, en las dos vías, actúa. Pero si se dan cuenta, así de divertido de hablar con ustedes, como con el Stuart que me está respondiendo, es entre gente sapiente. Pero cuando no saben, es tocar contra la pared. Y es por eso que yo, cuando le empiezan la transfusión, yo les paso un gluconato de calcio, una ampolla, por dos razones. La primera, de que muchos de esos glóbulos rojos van a morir y te va a soltar potasio. La segunda, por lo que decía justamente Stuart, que el citrato va a alterar la coagulación por secuestro de calcio. No va a tener calcio ese paciente. Y no solo influye en la coagulación, ¿dónde más actúa el calcio? En la contractilidad del corazón. Por eso que esos pacientes, y eso alguna vez tal vez si se van recordando, han debido tener un paciente de que no estaba tan mal, le han ido transfundiendo y hasta te hecho paro después. Entonces todas esas cosas tienen que ver. Pero nos estamos desviando un poquito del tema. Bueno, entonces estábamos viendo eso. ¿Por dónde se transfunde mejor? Venotomía o vía periférica, ¿no? Por aquí se los puse. Ahora, siempre pongan en cuánto tiempo quieren que transfundan. La lógica es que si va a ir por una vía periférica, pero así por venocat, 3 horas, pero venotomía puede ser 2 horas y puede inclusive aumentarse si lo diluyes, como les enseñaba, y con jeringa alguna vez han debido ver, ¿no? Que algunos lo aspiramos y con jeringa lo pasamos, ¿ya? Pero siempre iniciada la transfusión, pásenle 200 miligramos de hidrocortisona. Está descrito en la literatura de que, en teoría, el concentrado de glóbulos rojos no podría o no tendría que tener tendencia a hacerte alergias, pero sí se ha demostrado que algunos tienen. Especialmente en plasma y en plaquetas sí va a haber, en ellos sí, pero en el concentrado también. Y por la venotomía vía central, pónganle lo que han aprendido conmigo, aminas, ¿no? Noradrenalina 0,1 gamas, 24 para 24 horas, ¿no? Preparar, ¿cuánto? 250 cc de dextrosa al 5%, más 2 ampollas de nora, de 4 miligramos, pasar a ¿cuánto? A 20 cc hora, que es igual a 7 gotas minuto, que es igual a 21 microgotas minuto. Está bien convertido, ¿no? Pero sería igual 20 microgotas si quieren convertirlo de la manera que sea. Y aquí yo siempre se los pongo cargas. ¿Qué cargas pueden usar, no? Soluciones, yo los he puesto en rojo porque ellos saben que no uso esto, pero yo pondría el ringelactato, más las KCLs, más el magnesio. Y aquí cargas que puedo usar, y aquí en vez de dextrosa, yo no uso dextrosa, no soy tan radical, yo uso glucosalino o dextrosa al 5, no me gusta usar tanto azúcar tampoco. Y aquí va el por qué usamos azúcar. Porque los pacientes neurocríticos, y eso si los han manejado ustedes, se acordarán que te hacen hipohiperglicemias en cualquier momento. No esperen que les pase eso, porque no lo van a poder sacar. Entonces, lo mejor siempre será que ustedes le pongan en las indicaciones qué hacer si es que justamente pasara este hecho de que te haga una hipoglicemia. ¿Qué hacer
y te hace el hecho de darte una hiperglicemia. Y como les digo, los neurocríticos son de los peores, porque te hace hiper, todo el día se va a estar jugando. O sea, hay que hacer algo para tener en cuenta en ese momento qué indicación le pondríamos. Medicamentos, ya saliéndonos un poquito de lo genérico, ahora, ¿qué medicamentos? Ceftriaxona. Está demostrado en la literatura dentro de los betalactámicos que el mejor antibiótico que penetra justamente, no al 100%, mucho ojo. ¿Se acuerdan que el mejor antibiótico que entra a la barrera hematoencefálica es el cloramfenicol, ¿no? Pero que genera aplasia medular y todo el show. Entonces, ceftriaxona no penetra en el 100%, pero sí en un 45 a 50%. Entonces, un buen antibiótico para pacientes tequeados. Y si lo van a referir, yo les paso 2 gramos diluido, ¿no? 2 gramos de ceftriaxona y con eso ya estamos, ya los resguardados. Si verían en la TAC, si han tenido tiempo de sacarle tomografía y ven que tiene neumoencéfalo, ¿se acuerdan que haya aire dentro? O sea, que el cráneo en algún lugar ha sufrido una ruptura y ha entrado aire, siempre metronidazol, ¿ya? Nunca lo olviden porque son anaerobios y tienes poco tiempo para actuar contra esos anaerobios que han entrado a tu cerebro, literalmente. ¿Por qué? Porque después va a ser difícil ir contra ellos. Ya no se imaginan lo que nos cuesta después darle N antibióticos, los más fuertes y demás, para poder eliminar meningitis y demás cosas que puede generar a posterior. Tetanol, obviamente, y aquí va también algo que también les dije en el anterior, en el módulo 1, si recuerdan, ¿no? Aquí no se vayan a letra muerta, hay algunas cosas que yo les digo siempre que está mal el libro. El libro generalmente son libros gringos, ¿no? En los libros gringos, si se acuerdan, dice en trauma de que todo paciente que tú le preguntes al paciente o a la familia si ha recibido sus 5 dosis de DT, ¿no? Contra el tétanos, ya no tendrías que ponerle nada, falso, no sirve de nada. Y eso es lo bueno del Matox. El Matox es gringo, el libro, pero es mejor. Y te dicen, no te importe si ha recibido o no ha recibido, aunque la haya recibido ayer la 5ª dosis, pónganle tetanol. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el tetanol por simbiosis funciona con los antibióticos y te resguarda ante bacterias que están en el aire ambiente, si quieren, en el medio ambiente donde se ha accidentado y que te van a generar complicaciones a posterior. Ranitidina versus omeprazol. A ver, ¿quién se anima ya que estamos? Para que ustedes despierten. Byron, ¿por qué se lo he puesto en rojo? ¿Qué es mejor, ranitidina o omeprazol y por qué? Byron está. Otra falta. Creo que nadie ha venido bien. A ver, Byron, dale. Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Cuál prefieres en un paciente neuropítico, ranitidina o omeprazol? Ranitidina, Doc. ¿Por qué? Porque ayuda a inhibir el reflujo del ácido del estómago, o sea, evita úlceras por estrés, pues, ¿no? Ya, pero ¿acaso el omeprazol no haría lo mismo? A esa parte no sé. A ver, Janet Flores. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Dale. Yo igual usaría ranitidina. ¿Por qué? Tiene una acción específica y rápida. ¿Y acaso el omeprazol no? La secreción. Claro, o sea, les entiendo, doctores. Ustedes están yendo a lo clásico que siempre nos han enseñado, ¿no? ¿Se acuerdan? Pacientes neurocríticos tequeados, es más seguro que te dé la úlcera de Curling, te dicen, ¿no? Por estrés, como decía Byron. Pero está bien, no les niego. Por eso mismo yo también usaría. Pero ¿por qué ranitidina y no omeprazol? ¿O por qué omeprazol y no ranitidina? Tienen que saberlo. A ver, doctora Marioli Vargas. Creo que no está. Ronald Orozco. Doc, ¿cómo está? Buen día. Ahí está. Dale. Doc,
creo que ranitidina porque más que todo el omeprazol se emplea en pacientes con antecedentes con gastroenteritis o problemas o antecedentes gástricos. No, yo uso igual. Estás lejos de la respuesta. A ver, Edwin. ¿Me escucha, doctor? Sí, dale, doc. Bueno, creo que lo que preferiría la ranitidina como afecta a los receptores H2 como protector de mucosa, entonces el omeprazol es más inhibidor de bomba de protones, entonces creo que por eso, doctor. No, están re lejos. A ver, alguien que haya leído algo. ¿No les ha contado el doctor Virués? Generalmente el doc les dice, pues. Yo creí que todos me iban a responder ahorita. A ver, bueno. Byron, ¿querías hablar? Doc, recordándome, no sé si estoy seguro, pero escuché algo respecto a eso. Se utiliza, es porque usando la ranitidina causa menos efectos adversos a nivel del sistema nervioso. No. Ya. No. Ahora atiéndanme. Les voy a responder dos cosas que ustedes solitos se han puesto. Uno de ustedes me dijo que el omeprazol no actuaba tan rápido. Ya, falso. ¿Qué van a hacer? Imagínense otro paciente. Les llega justo mañana, están en la guardia, les llega una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Por obviedad tenemos que manejarlo igual, ¿no? En la hemorragia digestiva alta, ¿qué hacemos? Yo le hago esto y funciona. Omeprazol le van a pasar 40 stat, ¿no? Diluido en bolo, le van pasando. No cede con eso y con un lavado que le hayan hecho con agua fría, les han debido enseñar eso, ¿no? Le pones sonda con calmita y le pones lavado con agua fría. No cede con el omeprazol y con eso, ¿qué van a hacer? Se preparan en una solución fisiológica o ringer lactato de 100 ml en un microgotero, 4 a 5 ampollas de omeprazol de 40 miligramos y eso que le entre más o menos en 4 horas. Va a inhibir tanto justamente lo que ustedes han dicho, que es el inhibidor de bomba de protones, va a inhibirlo al grado de que va a ceder el sangrado. Porque algunas veces les había tocado a los pacientes con hemorragia digestiva alta en el campo o muy alejados y no sabes qué hacer porque no te reciben al paciente, todo el show, ¿no? Cede, por experiencia digo, cede el sangrado. Ahora, ¿pero por qué no omeprazol? Se los puse en rojo porque yo no les daría omeprazol. ¿Pero a qué pacientes? Eso es lo que yo quería que nos respondan. Y les doy mi cabeza que el doctor Virués les había de decir. Él también ha sido docente mío, por eso les digo, él siempre se dice eso. Y que yo ahora como geriatra igual lo veo en el día a día. Todo paciente que les llegue a la guardia con ACV isquémico, ¿ya? O con infarto agudo de miocardio, ni por si acaso le pongan omeprazol. ¿Por qué? Porque inhibe la función del clopidogrel. No va a funcionar. ¿Entienden? Y si se acuerdan, dentro del marco del manejo post-infarto agudo de miocardio, post-ACV isquémico, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tratar de prevenir justamente ¿qué cosa? Hay que prevenir que vuelva a tener otro ACV, que vuelva a tener otro infarto, ¿se acuerdan? ¿Qué dice lo que han debido llevar con el infarto? La literatura gringa te dice que deberías darle 325 miligramos, ¿no ves? De aspirina, eso te dice. Aquí ni siquiera llega en ese dosaje. Aquí tenemos la aspirineta de 100 miligramos y tenemos la aspirina de 500, ¿no ves? No viene el de 325. Entonces, le vamos a dar aspirina o aspirineta cualquiera, pero le vamos a dar. Pero, y esto ya un poquito saliéndonos de lo que les había decir el doc, hay que aumentar a esa dosificación. Hoy en día, ustedes revisan, lo ideal, lo mejor que estamos dando, al menos en los viejitos, yo como geriatra les doy a los abuelitos, les paso aspirina más clopidogrel, 60 miligramos, y van a ver como santo remedio, no va a tener más problemas de trombosis a nivel de cerebro o corazón. Pero si ustedes en las días anteriores le han dado omeprazol, para en vano le voy a dar yo clopidogrel, no le va a servir de nada.
Es por eso que no se da omeprazol en neurocríticos, pero en neurocríticos que tengan de base una patología que sea por trombosis, o sea, una cervicemia. Itamar, ¿qué quieres preguntar? Itamar. Por favor, sobre lo que dijo, el doctor especificó claramente que solo usaríamos el omeprazol en pacientes que sean gastrópatas crónicos, pero no hablo en caso necesario de que esté contraindicado el clopidogrel en esos casos de pacientes. Ahora, una vez de que salgan de paro, teníamos que subirle la dosis de ¿qué se llama? ¿De qué? ¿La aspirina? ¿Del ácido salicílico? Del clopidogrel. El clopidogrel a 900 cuando es paciente gastrópata y hemos usado omeprazol. Claro, pero por eso les digo, yo ahora por experiencia en geriátricos, en ancianos, no se puede, ni aunque le subas, no funciona. La idea es no dar omeprazol. Ahora, por eso les digo, ¿qué hacer? Porque los abuelitos tienen tendencia a tener gastritis erosiva, ¿no ven? Y les ha debido pasar, si tienen ancianos como familiares o como pacientes, ellos tienen gastritis erosivas. Entonces, ¿qué opciones tendríamos dentro de la literatura actual? ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo? Cuando sí o sí es gastrópata, tiene sus gastritis y estas repercuten todo el tiempo, puedes jugártela por un IVP de cuarta generación. ¿Qué IVPs conoces? A ver, Itamar. Porque el omeprazol es el básico, es el de primera generación. ¿Cuál es de cuarta generación? Es el pantoprazol. Nada. ¿Cuál es de segunda generación? Partimos por ahí, a ver. El omeprazol es primero. Tamar, ¿qué me querías responder? Dale. ¿Quién sabe? Los IVP se dividen en generaciones, por si acaso. La primera generación es el omeprazol, por eso tiene tantas complicaciones, pues es el más barato. Después está el esomeprazol, después está el pantoprazol y por último la cuarta generación, la mejor del mercado actualmente, es el levopantoprazol. El levopantoprazol no tiene esta jugada con lo que se refiere al clopidogrel, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué es lo malo? Si ahorita ustedes van a la farmacia, pregunten a ver cuánto cuesta un levopantoprazol, está por los 10 bolivianos. Entonces, seamos honestos, ¿qué paciente en su sano juicio va a comprar una tableta que necesita casi toda su vida a 10 pesos? Ahora, ¿qué otras complicaciones tiene el omeprazol? Que eso ya es lo obvio, ¿no? Que te va a descalcificar y demás, que todo el mundo te habla, ¿no? Tendencia a osteoporosis tropénica. El levopantoprazol no tiene eso. Por eso les digo, desde todo punto de vista, el levopantoprazol seguirá siendo el mejor, pero ¿qué es lo malo? Es muy caro, ¿ya? Pero yéndonos a lo que les decía, si es muy necesario, levopantoprazol por un tiempo hasta que ceda la gastropatía y a eso le aumentas obviamente, o sea, le das en la dosis normal, lo que vendría a ser tu clopidogrel. Ahora, yéndonos a eso, aquí les puse, por ejemplo, aspirina y enoxaparina. Van a ver ustedes que en pacientes hasta quirúrgicos, ¿yo puedo usar enoxaparina? Sí, pero con mucha cautela, porque la enoxaparina como tal no es tampoco la ideal en un paciente que recién operado y que también estoy viendo yo mismo que estaba sangrando demasiado, tenía sangrados en napa, ¿no? Muchos les rehuyen a la heparina. Y eso han debido verlo igual con algunos quirúrgicos que han rotado durante su internado, ¿no? Pues, años que trabajan y demás. Pero la heparina es buena, aunque no crean. ¿Por qué? Porque sí tiene su antídoto. Porque ¿qué antídoto le van a dar a la heparina? El sulfato de protamina, que actúa de manera directa. Hay en el mercado boliviano. Pero muchos le tienen miedo, entonces usan enoxaparina, que en teoría es más lábil, pero que no tiene justamente un antídoto directo a la enoxaparina. ¿Qué es lo que hacen cuando, digamos, les ha pasado la mano con enoxaparina y tengo que operarlo ahorita mismo? Le van a pasar plasma, pero no es la solución, no es lo ideal, no tendría ni por qué, no habría un fundamento directo. ¿Por qué le paso plasma si le da enoxaparina? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la warfarina. Cuando le pasas warfarina y se te pasa la mano, ¿no? Generalmente a los viejitos se les pasa la mano, te llega ahorita, digamos, un neurocrítico tequeado,
y está con un hematoma gigante, y le preguntas a la familia y te dice que estaba con warfarina porque es un paciente que estaba anticoagulado, pero nunca ha hecho controles. Entonces, ¿qué le vas a pasar? Les doy mi cabeza que le van a pasar. ¿Qué cosa? Plasma. Y le van a pasar a grandes cantidades, igualito se va a morir. ¿Por qué se va a morir? ¿Se acuerdan? Por el famoso taco y el trali. Entonces, ¿qué le pasaría en realidad? Por si acaso en el mercado boliviano hace más de 3, 4 años ha llegado ya. Hay factores sueltos para poder pasar en ampollas. Entonces, eso se tendría que pasar al neurocrítico, que le voy a entrar a quirófano a operarle su hematoma epidural, su dural. ¿Entienden? Entonces, ya hay soluciones. Lo único que nadie lee es la enoxaparina. Yo sigo viendo que le siguen pasando plasma, no sé para qué. A la warfarina igual, cuando se les pasa la mano le siguen pasando plasma. Ahora, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el antídoto directo de la warfarina? Vendría a ser la vitamina K, pero la vitamina K no funciona. ¿Al cuánto tiempo funciona la vitamina K, doctores? La vitamina K, doctores, para que nunca se olviden, y esto les va a pasar en neurocríticos, en trauma, en lo que les llegue ese rato a la guardia. La vitamina K no funciona hasta que no se haya llenado el almacenaje hepático. Entonces, muchos le van a poner 10 miligramos cada dosis, no va a funcionar. Entonces, lo que a lo menos a mí me enseñaron los mexicanos hace tantos años, yo les pongo primera dosis 20 cada 12, primer día, desde el día 2, 10 cada 12, hasta el día 3, 10 cada 12, el día cuarto ya no sirve para nada, o sea que ya no le den, para en vano le vas a seguir dando. Entonces esos 3 días tienes que dar, pero funciona desde el segundo día. Pero si tu paciente está sangrando por todo lado y te han dicho de que le han pasado warfarina o que te han sacado un TPINR y está con un INR de 3, es obvio que no le voy a poder hacer nada, ¿no? Entonces ahí está el problema, que la mayoría le va a pasar plasma y le van a complicar más al paciente. Tienen que darse cuenta cuáles son los factores que son dependientes de vitamina K, cuáles son los que tú quieres mejorar, y ahí está su respuesta. Como les digo, hoy en día, con esto de las hemofilias y demás, ya hay factores sueltos que vienen en el mercado boliviano. Entonces tienes que saber qué factores son, y eso les voy a ir preguntando estos días para que ustedes mismos vayan viendo. Recuerden qué cosas tenemos que hacer, cuándo podemos poner qué. Tienen que saber esas cosas, ¿ya? Bueno, seguiremos avanzando. Antiemético. A ver, ¿qué no les preguntaba? Nair Canaviri o Daniela Choquela, cualquiera de las dos. Aquí estoy, doctor. ¿La metoclopramida es un antiemético, sí o no? Sí. ¿Me lo juras? ¿Estás segura? Disculpe, ¿no? ¿Estás segura? Sí, doctor. Ya. ¿Y el ondansetron qué es? Es un antiserotoninérgico, creo que es. No recuerdo. A ver, Daniela, ¿estás, Daniela? Sí, doctor. Dale. Es un antagonista de receptores serotonina. Ya, pero ¿cuál es antiemético? ¿La metoclopramida o el ondansetron? El ondansetron. ¿Y la metoclopramida qué es? También o sea, tiene propiedades antieméticas, pero es una benzamida. Pero ¿es antiemético? La pregunta. Yo solo los he puesto como estaba en el libro, pero si me preguntan, está mal. La metoclopramida no es un antiemético, es un procinético. Cierra el esfínter esofágico inferior, abre el píloro y comienza la contractibilidad desde el estómago hasta el intestino delgado. En el grueso, por si acaso, no tiene función. Y eso algunos cirujanos se olvidan. Por ejemplo, cuando han debido ver ustedes, cuando operan colon, le dan metoclopramida y el paciente sigue vomitando por obviedad, porque la metoclopramida no funciona en colon, funciona solo hasta el delgado. Pero van a encontrar libros en los que les diga que es un antiemético indirecto. Ya es lo máximo que le han podido decir, pero no es antiemético, sería maldito. El ondansetron sí. ¿Por qué? Porque el ondansetron actúa ¿dónde?
actúa directamente en el área póstrema, en el área del vómito. ¿Se acuerdan que está en el piso del cuarto ventrículo, justo por debajo de los agujeros de Magendie? Ahí actúa. ¿Qué es lo otro de malo? Que esto cuesta $1, la metoclopramida, el ondansetron cuesta $80. Entonces, obvio que es recontra caro para cualquier persona. Entonces, esto lo usamos solo en oncológico. Metoclopramida no nos sirve en el oncológico si alguna vez han tenido pacientes con cáncer. Anticonvulsivos. Lo que todos han debido usar es diazepam, ¿no? Ese rato tratamos de usar el diazepam. Antes, en mi época, si quieren saber, y hay algunos colegas que siguen haciendo ese error, se habrán fijado de que está convulsionando el paciente y te dicen espera que termine de convulsionar y lo vamos a atender. Eso ya no se hace más en ninguna parte del mundo, excepto en Bolivia, les diría. Si ves convulsionando a un paciente, no es solo voy, le agarro, que la lengua y todo el show, no, sino es tratar de ponerle, aunque intramuscular, diazepam 5 a 10 miligramos. ¿Por qué tendríamos que hacer ceder esa contracción que está teniendo tan brusca? Porque dense cuenta que ese cerebro se está golpeando contra el hueso a cada minuto, a cada segundo, entonces estás generando más focos convulsivos. Es por eso que hoy en día está convulsionando, tienes que frenar la convulsión, no agarrándole, sino tratando de inyectarle intramuscular diazepam por lo menos, ¿no? Pero hoy en día tenemos otras cosas, entre ellas tenemos la hidantina. La hidantina, si se acuerdan, esto van a encontrar hasta en la punta del cerro, vienen comprimidos de 100 miligramos, se pasa de 800 a 1000 miligramos la dosis de impregnación, lo muelen. ¿Se acuerdan que hay una cosita para moler? Fue de la memoria, le llaman enfermera, como un pocillo, ¿no? Ahí lo muelen y le pasan por la sonda orogástrica y luego le van a pasar 100 cada 8, a todo tequeado. Peor si tú ves que está ya con anisocoria, es obvio que tiene un sangrado adentro, por eso está viendo una focalización. Entonces pásenle. ¿Por qué? Porque en el camino, cuando lo transfieran, cuando lo estén refiriendo, es obvio que ese paciente les va a convulsionar y por más que lo hayas intubado, puede hasta quitarse el tubo y broncoaspirarse. ¿Se dan cuenta? Le van a complicar la existencia al pobre interno. Entonces es eso. O la otra cosa, dar fenitoína. Es un poco más caro, pero hay generalmente, vienen en ampollas de 100 miligramos generalmente, ¿ya? Y le puedes pasar hasta 1 gramo en 100 ml de solución fisiológica endovenosa para 1 hora y después 100 endovenoso cada 8 horas. Y de esa manera igual estás dando dosis de impregnación y le dejas dosis de mantenimiento. Y si no tienes en ese momento, hay algunos que usan esta otra que se los puse en rojo, pero yo no la uso. Ellos usan 1 gramo en 250 y eso lo dejan goteando, ¿no? Un goteo lento para 24 horas. Dicen que sirve, nunca lo he usado, les mentiría. Dicen algunos que sirve. Yo prefiero esta otra que sí me ha servido y que sí, el paciente literalmente no te va a convulsionar en todas esas 24 horas, pero con dosis de impregnación y su dosis normal para el día. Y el diazepam siempre póngale como una indicación, porque si aún así, especialmente aquellos pacientes que tienen tumores neurológicos, por más fenitoína que le pongas y hidantina, igualito va a convulsionar. Entonces hay que tener de rescate siempre diazepam. Medidas antiedema, les decía. Entonces en las medidas antiedema entra justamente el manitol. ¿Se acuerdan que siempre les decía el manitol, al igual que los coloides, vienen de 500 ml el frasco? Entonces se le pasa igualito que los coloides, 300 está, ¿ya? Luego 100 cada 6 es lo máximo que pueden pasar. Cada 8 yo les paso, pero cada 6. Y aquí entra, ¿se acuerdan que les había enseñado para pasar diazepam o midazolam para intubar al paciente? Les dije 110-70, una presión, ¿no? Si la presión está buena, mayor a 110-70, pónganle manitol, no se asusten, pónganle manitol, no le va a pasar nada al paciente. Pero si está menos de 110-70, asústense porque lo van a choquear y se va a morir. Entonces, si estuviera con baja presión, usen directamente solución hipertónica, 70 mil equivalentes de natrio en 80 de fisiológico. ¿Qué es lo bueno de esto? De que está demostrado en varios estudios de que funciona casi a la par. Justo les voy a dar un tema cuando veamos TEC, solo de soluciones hipertónicas, y les voy a demostrar eso. Se puede pasar cada 4 horas. Miren que esa solución hipertónica, si ustedes se acuerdan, la solución fisiológica viene al 0,9%, ¿no ven?
Cuando tú le pasas a ese fisiológico, le estás aumentando 70 mil equivalentes de natrium, le estás volviendo la solución al 3%. Ya no va a ser al 0,9. O sea, por eso es hipertónica, no es más alto. Pero, mucho ojo, hay artículos que hablan de pasar a 8, a 12, y el último que he leído hace unos par de semanas que salió, a 14, al 14%, ¿me entienden? Es muy alto, ahí sí yo le tendría miedo. ¿Por qué? Porque es tanto el natrium que le estás aumentando, tanto sodio como cloro. ¿Qué es lo malo de una hipernatremia que te dé? ¿Se acuerdan? Si te da una hipernatremia muy alta, va a tener alteración de la conciencia. Imagínense a un tequeado, a un paciente neurocrítico. Ya no sabrías si está totalmente dormido. ¿Por qué? ¿Por el TEC o por la hipernatremia? Y al otro lado, el cloro, que siempre les digo, a eso es lo único que le tendrían que tener miedo. Imagínense que está con una acidemia, una acidosis. Va a alterar más eso y va a disminuir más el pH, entonces va a ser más ácido el paciente y no lo vas a poder sacar, ¿no? Entonces, yo les soy sincero, con este que yo uso todos los días en TKA2, me ha ido bien hasta el día de hoy. No lo cambiaría, yo no aumentaría más del 3%, o sea, no daría más dosis de 70 mil equivalentes de natrium en 80 de fisiológico. Y tampoco daría más seguido. He visto que algunos están poniendo cada hora, cada 2 horas. No, se pone cada 4 horas. Si quieren saberlo, cuando te pregunte la licenciada cuánto el goteo tiene que entrar en máximo, o si quieren el mínimo en todo caso, en 20 minutos. No puede entrar en menos tiempo que eso, porque si entra muy rápido, si se acuerdan, alteraciones bruscas en el sodio que va a generar mielinólisis pontina, ¿no? Una destrucción del puente, parte del tronco encefálico. Igual se va a desconectar y no vas a saber si has causado tú o ha sido causa el trauma o lo que le haya generado ser neurocrítico. Analgésicos, ¿se acuerdan que siempre les digo? La morfina siempre es nuestra primera arma. En estos pacientes casi inaudito proscrito que le den dipirona. ¿Por qué? Porque le va a generar una neuropatía crónica. Pueden usar tramadol, sí, pero acuérdense que le puede dar emesis. Si lo has intubado y le has puesto sonda, bueno, ya no le tendrías que tener miedo. Pero si está choqueado también tendrías que tener un poco de miedo. Si le pasa muy rápido lo va a choquear. Ketorol tendrías que tener miedo si es que ya estaba con injuria renal o está choqueado, entonces obviamente lo vas a empeorar. Ketoprofeno va bien, paracetamol va recontra bien. Recuerdan que viene hoy en día paracetamol de 1 gramo endovenoso, ¿no? Entonces, esas cosas ya estamos viendo para que ustedes igual en sus exámenes que voy a tomar y casos también vean qué medicamentos pueden y no pueden dar en un neurocrítico. ¿Y cómo lo sedo, no? Alguna vez les dije, si lo intubas, ¿cómo lo sedas? Se hace esto que alguna vez también les he mencionado, el RAS-5. El RAS-5 es una clasificación que lo inventaron las especialistas en terapia intensiva, enfermeras de Estados Unidos. ¿Y qué hace el tenor en esto? 250 ml. Yo uso zinc lactato, pero si ustedes quieren usar el tenor es fisiológico, todo el mundo usa, yo uso zinc lactato. En 250 de cristaloides, lo diremos así, se le pone 50 de fenta y 5 de mida. Y con eso le van a pasar a 10 cc hora, o si quieren a 10 microgotas minuto, ¿no? Le pasas eso y con eso lo van a sedar. Si con eso el paciente se sigue moviendo, sigue queriendo quitar el tubo y demás, van subiendo de 5 en 5 dosis después. Va a haber un punto en el que obviamente se va a tranquilizar. Ahí lo dejan el goteo. Y con eso ya con calma ya lo puedes referir, lo puedes llevar a la tomografía, donde tú quieras, ¿no? Ya está sedado. Está como lo tienen en la terapia, ¿no? Bien dormido. Y no va a pelearte con lo que le estás bolseando. ¿Entiendes? Entonces esto ya también se convierte en una indicación más que tienen que poner ustedes. Aparte de eso también, obviamente, si sospecho de trauma raquimedular, ustedes ya se saben de memoria esto, ¿se acuerdan? El que usar metilprednisolona o dexametasona, ¿se acuerdan? Esto ya no vamos a entrar mucho en detalle porque ustedes ya se lo saben. Depende de la cantidad de horas, ¿se acuerdan? Menos de 6 horas o de 6 a 8 horas. Para pasarle 24 o 48 horas. Primero el bolo de 1 hora y luego el mantenimiento para 23 o para 48 horas. Y si es Dexa, igual 24 o 48 horas con 16 de entrada y luego 8 cada hora, ¿no? Y después tenemos justamente indicaciones
les decía, estos pacientes te hacen hipo e hiperglicemias. El neurocrítico justamente se juega todo el día con eso. Entonces háganselo, este esquemita es el más fácil de todos, para que también la enfermera o colega mismo sepa cuántas unidades de cristalina le puede pasar, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8. Entonces eso también tiene que estar bien establecido. Y siempre comenzamos con darle cargas, ¿no? Para un poquito diluir el azúcar. Y después recién nos jugamos con la insulina. Y por último, ya acabando, obviamente hay que tener una conducta respecto a laboratorios, respecto al electro, y esto quiero que también vamos a verlo en ACV isquémico. Todo paciente con ACV isquémico sospechen en que ha tenido o está teniendo o va a tener infarto agudo de miocardio. Y al inverso, todo paciente con infarto agudo de miocardio sospechen que va a tener igual ACV isquémico o lo está teniendo. Por obviedad, entonces a todo paciente que esté justamente con una clínica de ACV isquémico o de infarto agudo de miocardio, que hay que hacerle tanto electro como TAC de cráneo, ¿no? Y a la vez también hay que hacerle, si tenemos a la mano, troponinas o CKMB. ¿Entienden? Entonces siempre, obviamente la radiografía, si fuera para trauma, la secuencia de trauma, si fuera un paciente no trauma, entonces por lo menos radiografía de tórax para ver el índice cardiotorácico, el ataque de cráneo, les decía, y hay que repetir, ¿se acuerdan? En 4 a 6 horas para ver si es que no se ha isquemiado en ese tiempo, colocación de una vía central y posterior evaluación de radiografía de tórax. Pues lo que yo hago generalmente a los pacientes, le pongo la vía central y después pues, para mandarlo solo una vez a rayos X, ¿no? Y valoraciones por cardio, neurocirugía y terapia de acuerdo a lo que haya tenido tu paciente. Y bueno, con eso ya hemos terminado este tema. X endocrinólogo no se fijó de que mi paciente estaba en NPO porque le tenía que llevar a hacer endoscopia porque era una abuelita que tenía gastritis a repetición y bueno, el gastroenterólogo le pidió una endoscopia, ¿no? Entonces yo le dejé NPO para que el día siguiente lo lleve, pero no se fija el endocrinólogo y le pasa su insulina NPH como siempre. Vuelve de la endoscopia y la paciente no había cómo le levantes su azúcar. Le pasé las 2 hipertrosas, le puse cargas de dextrosa que está descrito en la literatura, tienes la de 10, del 20, del 50%, no revertía. ¿Qué harían ustedes? A ver, les devuelvo la pregunta. ¿Qué harían a un paciente que ya has intentado todo lo que te han enseñado? Todo lo que nos han enseñado es hipertrosas, 2 ampollas está. No funciona, le pones una solución de dextrosa alta, que sería al 20, al 50%, no va a entrar a chorro, ¿no? Pero sí va a entrar para 1 a 2 horas, ¿no? Entrando un goteo rápido. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más harían? A ver, alguien que no ha participado. Eric, Esteban, Gladys, cualquiera de los 3. ¿No están? Eric, dale. ¿Qué más harías? ¿Podría ser insulinado? Pero no, pues está con hipoglicemia. Pero las cargas que le hemos es demasiado. Pero si te das cuenta, sigue con hipoglicemia. La lógica es que le sigues picando su dedito y sigue con hipoglicemia, ¿no? ¿Qué más le harían? ¿Qué se les ocurre? Lo contrario a la insulina, doctor, el glucagón. ¿Glucagón? Ya, primera cosa del glucagón es que no la tienes en todas las farmacias de Bolivia. Y por si lo leen y lo repásenlo, ¿no? El glucagón no actúa de manera rápida, así como la insulina. Te va a funcionar, pero en siguientes horas. ¿Y qué es lo malo? Yo se los digo así. De hiperglicemia nunca he visto morir a nadie. No sé si ustedes habrán visto morir a alguien.
pero de hiperglicemia nadie se ha muerto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la puedes revertir, ¿no? Justamente nos enseñan a revertir, eso lo van a ver ya con el doctor Toro, por ejemplo. Pero algo que no está descrito en sus libros y que yo se me ocurrió y me funcionó, si quieren saberlo, y después encontré un artículo justo el año pasado, que también habían hecho eso en México. Le pasé nutrición parenteral, y si se acuerdan, la nutrición parenteral tiene también azúcar, ¿si se acuerdan? Y lo tiene justamente monosacáridos, tiene de carbonos de 3, eso era lo importante, porque cuando le pasas dextrosas, hipertrosas son carbono de 6, te estás dando una gran dosis, pero tu cuerpo tiene que dividirlo para que funcione. Entonces, al darle un carbono 3, entonces sí funciona, ha funcionado, aunque no crean como arte de magia, a los 10 minutos de la nutrición parenteral hay para vía periférica, ¿no? Le pasé Nutriflex, debió conocer, entonces empezó a despertar el paciente. Siempre hay que tener un arma para todo lo que te puede llegar a pasar. Por siempre les digo el razonamiento clínico, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? Nadie sabía, ni el endocrinólogo sabía qué hacerle, porque ya él se le pasó la mano, pero ya no sabía ni cómo resolver. Dijo lo mismo que Nair, glucagón. Fueron a buscar, no había glucagón en ninguna farmacia ese día en Cochabamba. Y además, ya también revisando ese rato, vi que el glucagón no hace efecto de manera directa ese rato como la insulina. Entonces, todo tienen que saber. Y al final se me ocurrió y dije, bueno, le pondremos nutrición parenteral, tiene carbono 3, y justo funcionó. Entonces, siempre va a haber una salida que ustedes puedan llegar a tener. Bueno, y sin más preámbulos, pasaremos al siguiente tema. Vascularización y áreas del encéfalo. Van a repasar esto muy bien ya en la casa, pero aquí los voy a dar un repaso bien rápido. Tenemos que saber vascularizaciones y áreas del encéfalo. ¿Por qué? Porque vamos a llevar justamente ACVs isquémicos y ACVs hemorrágicos. Y en ambos tenemos que acordarnos de la vascularización. Y aquí entra justamente el primero que siempre revisamos, ¿no? La conexión entre las dos vascularizaciones, entre la parte anterior y la parte posterior. Y en eso tenemos el tronco basilar y hacia adelante las carótidas que van a dar a las cerebrales, ¿no? A las cerebrales medias. ¿Ya? ¿Cómo se conecta? La basilar que está viniendo por atrás va a tener sus ramos, las cerebrales posteriores, y estas van a tener un ramo que es la comunicante posterior, que se une a la cerebral media, que es la rama directa de la carótida interna, ¿no? Y de estas además van a surgir las cerebrales anteriores, que van hacia los lóbulos frontales, y que tienen aquí la comunicante anterior. ¿Se acuerdan cuando dieron un examen conmigo? Que había un paciente que tenía, ¿se acuerdan? Un paciente de los casos clínicos, que tenía justamente su lesión a nivel de la comunicante anterior, ¿recuerdan? Era un paciente que le anda un balonazo en su cara y todo, algunos de ustedes han tocado. Entonces justamente puede ocurrir, pero tenemos que siempre estar atentos a qué cosas puede tener un paciente y qué es lo que pueden pasar, qué es lo que puedo realizar, ¿bien? Y eso lo van a ver en la tomografía. Si no se saben de memoria esta vascularización, no van a poder resolver muchos casos, porque les voy a pasar yo también tomografías. Tienen que saber quién irriga dónde y el rama de quién es. A eso van estos dibujitos, miren. Aquí está, por ejemplo, la cerebral anterior, aquí está la cerebral media, aquí está la cerebral posterior, y a otros ramitos pequeñitos, ¿no? Como la coroidea anterior y demás, ¿no? Pero lo importante es lo que les muestro ahora. Justamente, por lo menos que me conozcan las tres cerebrales, va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque inclusive si fuera ACV isquémico, vamos a ver de que si se trombosa aquí, va a empezar a marcarte este segmento. Si tú no haces nada por el tratamiento, que eso ya les voy a enseñar cuando llevemos ACV isquémico, se va a seguir comiendo todito hasta que va a tener todo esto, lo va a tener. Y lo peor no es eso, que por compresión también va a generar leve isquemia de la primera zona, o sea, de la zona contigua, que va a ser esta y esta. Entonces casi se va a tomar todito el cerebro, como si el trombo hubiera tomado a todos los ramos, ¿entienden? Entonces, a otros entienden eso, creen que ha habido 3, 4 trombos, mucha casualidad de la vida sería, ¿no? De que haya tenido 4 o 5 trombos que se han ido por todo lado. No es eso, sino que genera isquemia por contigüidad, porque le está comprimiendo.
Al inicio, y eso también, bueno, lo vamos a ver en el estudio isquémico, pero al inicio, de que estamos hablando, la isquemia genera edema, y ese edema es el que va a comprimir hacia todo lado, o sea, hacia los otros segmentos, ¿me entienden? Entonces tienen que ustedes también saber eso. Inclusive si ya tomando todo el cerebro, un edema, va a isquemiar al lado contrario. Entonces tienen que tomar siempre en cuenta eso. La isquemia al inicio genera edema perilesional, o sea, alrededor de la isquemia, que va a lesionar al resto del cerebro. Y recién, cuando ya se isquemia por completo, se vuelve más bien más chiquito todo este segmento, se vuelve como se que colapsara, si quieren, ¿no? Las áreas encefálicas también son importantes. ¿Por qué? Porque en los mismos casos que les voy a ir dando y demás, les voy a dar con clínica, ¿no? Clínica neurológica, y ustedes tienen que acordarse estas áreas que ya lo han debido revisar justamente cuando han llevado la parte de neuro en el pregrado y demás, ¿no? Tenemos que sabernos todas, pero por lo menos las más importantes, si es que no se alcanza a saber todas. Saber, por ejemplo, en la parte occipital, ¿recuerdan la parte de la visión, ¿no? La parte de la visión que está tomada en cuenta por los tres áreas, 17, 18, 19. Después también saber que el área 6 es el área motora, el área 8 es la premotora, el área 4 de igual manera, la motora principal en todo caso que es el área 4, el área 6 y el área 8. Esas tres que serían como las más importantes en la parte de motricidad, ¿no? Estas dos, la 4 y la 6 para todo el cuerpo, y la 8, como están viendo aquí, justamente para partes más importantes, pero de la cabeza, ojos. Después tenemos el área 312, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es el área más sensitiva. El área también que tiene que ver, el área de Wernicke, con la relación entre la coordinación con la audición, ¿recuerdan? Entonces vean que hay cosas bien interesantes. Después también aquí está el área 11, el 10, y hacia atrás está el 12, creo que los puse aquí más. ¿No? 10, 11 y 12. Estas tres áreas son las más importantes si me preguntan a mí en trauma, cuando sufres un trauma frontal, porque son las áreas, como dice, de la cognición, pero que tienen un nombre. Estas tres áreas, 10, 11 y 12, se llaman áreas de relacionamiento. Y esto se los digo desde ahora. Todo paciente que haya sufrido, mientras más años de edad, un golpe o un contragolpe en área frontal, o sea, casi serían todos los accidentes de tránsito, ¿no? Porque sufren golpe o contragolpe en esa área frontal, en lo que se refiere al latigazo, ¿no ve? El error clásico que todos cometen es que te van a decir, ya te han debido decir, en el control neurológico, que les avise si es que el Glasgow bajaba, ¿no? No les digo que esté mal, pero está incompleta la orden. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Y les había tocado alguna vez algún paciente en estado etílico, que les ha llegado totalmente ebrio, y tú le empiezas a suturar, a curar sus heridas y demás, ¿no? Y te está hablando tranquilamente. Tranquilo, tranquilo, ya ha pasado 10, 15, 20, media hora, y empieza más bien a enfurecerse, te empieza a querer golpear, te empieza a insultar, se vuelve más eufórico. Muchos colegas creen que está justamente en su etapa de querer buscar la droga, el alcohol, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero no es eso, porque eso pasa en horas, en días, no pasa ese rato. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado? Que hay un hematoma epidural acá. Eso lo soy en mi cabeza. Las 1000 veces nunca me he equivocado. Cuando el paciente sí lo estoy viendo más eufórico, más eufórico, más eufórico, es que hay un hematoma epidural y que está comprimiendo a estas tres áreas, a las áreas 10, 11 y 12. Y eso, como son áreas del relacionamiento, entonces por eso que ya no quiere tener una relación directa con nadie. O sea, está como peleado con su entorno, si se dan cuenta. Entonces no solo había sido de que tú le digas al que te lo está cuidando al paciente, de que te avise si el Glasgow baja, no, también se pone más eufórico. Sáquenle una tomografía y se van a llevar la sorpresa de que aquí o hay contusiones frontales o hay hematoma epidural, una de dos. Entonces, ¿para qué nos sirve la clínica neurológica? Para que ustedes mismos se den cuenta qué le está pasando. Imagínense un paciente que te dice que después de haber sufrido un accidente de tránsito no ve nada. Probabilidad es de que ha pasado algo en las áreas 17, 18, 19.
le sacan un TAC y van a ver que tiene un hematoma subdural, epidural o intercerebral, justamente que está comprimiendo la región occipital, o que no escucha nada. Entonces habrá una relación directa con el área de Wernicke y las áreas 41-42, ¿se dan cuenta? O que no puede, por ejemplo, tener movilidad coordinada entre el cerebro y su cuello y su cabeza. Y hay una relación directa con el área de Broca 44-45. ¿Entienden? O que no siente justamente en ciertos lugares, entonces área 312. O que no puede mover casi nada, áreas 4-6 y la prefrontal, que es la 8. Entonces, todas estas áreas tienen su importancia desde el punto de vista, pero que ustedes las conozcan. ¿Para qué son? ¿Dónde se encuentran? Siempre tienen que tener esta imagen en su cabeza, porque tienen que compararla con la tomografía que están viendo, ¿no? Porque apenas ven un sangre, ya dices tú, con razón el paciente tenía esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, y a veces no van a ver nada. Les ha debido tocar alguna vez un paciente con un Glasgow que está bajando todavía, le sacas la TAC, pero está limpia, está normal. Entonces, ¿qué ha pasado? Una lesión axonal difusa. ¿Y qué pasó con la lesión axonal difusa? En la lesión axonal difusa, lo que ustedes van a encontrar justamente, ¿qué será? Es una lesión que no se ve en la tomografía. Y si se dan cuenta, cuando ha habido el golpe contra golpe, cuando esto se ha movido de lado a lado o hacia anterior-posterior, ha habido una destrucción de los vasitos. ¿Se acuerdan? Los vasos vasorum y los vasa nervorum, ¿no? Los vasos que irrigan vasos y los vasos que irrigan nervios. Entonces, ¿en qué van a ver eso? En una resonancia magnética. Ahora, si se ponen a pensar, ¿qué hospital público tiene resonancia magnética en Bolivia? Ninguno. Ahí en la parte privada cuesta recontra caro. Entonces, es por eso que muchas veces casi diagnosticamos por clínica, porque decimos el Glasgow sigue bajando, el POR sigue bajando, pero en la tomografía no hay nada. Y entonces no es que no haya nada, sino que en la tomografía no se ve ese tipo de lesiones. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay que tomar en cuenta todos estos parámetros neurológicos para poder dar respuesta. Entonces, vayan repasando clínica neurológica y de acuerdo a eso vayan atando cabos con las áreas y obviamente con la vascularidad.